Bienvenidos a Bluewood Books, yo soy Mariana y hoy vamos a hablar de los libros que leí en julio, mi wrap-up de julio. Leí 11 libros. Si quieres saber cuáles son, acompáñame. Vamos con el primero. Ya nadie escribe cartas, de la escritora surcoreana Jang Eugene. Este libro está publicado en español por Shiro Libros de México en el año pasado, en el 2024. Bueno, esta es mi mejor lectura de julio. Es una belleza y va a ser una de mis mejores lecturas de este año, junto con Matar a un ruiseñor, Un árbol crece en Brooklyn. Bueno, les cuento un poco de qué se trata. La historia sigue a un hombre, a un muchacho, que emprende un viaje con su perro labrador ciego. Eh, y en este viaje, a medida que va conociendo gente, a cada una de esas personas les asigna un número. No quiere saber el nombre, él es muy bueno con los números y entonces a cada uno le asigna un número. Y después les escribe una carta. Al momento que empieza la historia en el libro, él hace unos 3 años que está viajando y todo ese tiempo no ha recibido ninguna carta. Y un poco es la idea de que cuando reciba la primera respuesta, él va a volver a su casa. Bueno, eh, este libro es muy delicado, es muy profundo, tiene muchísimas observaciones íntimas sobre el ser humano, sobre la comunicación. Eh, es, eh, es una mirada muy honesta, muy sensible, muy por momentos contemplativa, eh, y se trata de la soledad, los miedos, los vínculos, la conexión. Lo que hace tan especial este libro es su inteligencia emocional, su capacidad para transmitir sensaciones complejas con naturalidad. No es un libro triste, eh, aunque habla de la soledad, eh, pero no es melodramático. Bueno, esta novela es una experiencia cargada de imágenes, de pensamientos, de pequeños diálogos. Eh, Estos diálogos permiten reflexiones muy profundas y donde, bueno, te puedes sentir muy reflejado, por lo menos eso es lo que me pasó a mí. Eh, eh, y como decía, hay algo nostálgico y un poco melancólico en el tono del libro, ¿no? Bueno, este libro Ya nadie escribe cartas, es hermoso, es íntimo, es muy real. Se siente como que los personajes son muy reales y les pasan cosas normales, reales, las que te puedes sentir reflejado. La verdad que es bellísimo este libro, no lo veo en ningún lado y la verdad que este libro merece que lo lea mucha gente. Lamentablemente esta escritora solamente fue traducida con este libro al inglés hace unos años, desde el 2009, y bueno, al castellano el año pasado, por suerte, y ningún otro libro más. Estuve buscando y lamentablemente ningún otro libro más fue traducido. Espero que pronto aparezcan más. La siguiente lectura, yo diría que fue mi peor lectura de julio. Eh, la de junio fue Orbital, que bueno, les hice reseña en el wrap-up de junio. Pero este mes fue Under the Glacier o Bajo el glaciar de Haldor Laxness. Este autor recibió un premio Nobel de literatura. No por este libro, evidentemente, ¿no? Bueno,
prometía ser una obra divertida, profunda, de Islandia, ¿no? Para mí no. El humor me pareció plano, me pareció forzado, sin gracia, me costó conectar con los personajes, me parecían como caricaturas los personajes, ¿no? Menos el personaje principal, que bueno, parecía totalmente descolgado de todo. Bueno, la historia es que este personaje principal es un sacerdote que lo envía el obispo a un pueblito muy chiquitito de Islandia donde en la iglesia, el sacerdote que está ahí ya no da más misa y nadie del pueblo hace nada que tenga que ver con la iglesia. Entonces lo envían a esta persona a investigar un poco qué pasa, por qué, ¿no? Bueno, y esta persona se va encontrando con distintos habitantes del pueblo y va teniendo, bueno, distintas conexiones, digamos, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que la narración es experimental. Me pareció, bueno, fragmentada, confusa, tenía un montón de diálogos que no tenían nada que ver con nada, totalmente descolgados. Y bueno, en vez de ser esto profundo o interesante, resultó, qué sé yo, como leer una serie de divagues sin ningún propósito. Eh, no sé, según las críticas es maravilloso y filosófico y una serie de cosas que la verdad que no sé, bueno, por lo menos no fue para mí. Para mí fue una lectura absurda y ridícula y aburrido. Así que, bueno, no sé, ustedes verán. Sigamos con la siguiente novela. Clear o Despejado, como lo tradujeron al español, de Caris Davis. Esta es una novela bastante breve, como verán, que nos lleva a una isla remota en Escocia a mediados del siglo XIX, una isla remota de Escocia que es un paisaje muy solitario, muy frío, y bueno, un sacerdote protestante es enviado a desalojar a el último habitante de esta isla. Y esto sucede en el contexto de las Highland Clearances, que fue un proceso histórico que a miles de personas, miles de granjeros fueron expulsados, digamos, de sus tierras por los terratenientes, ¿no? Porque querían dar paso a nuevos modelos económicos que querían tener ovejas, ¿no? Bueno, entonces toda esta gente fue desplazada de sus tierras y bueno, les pasó lo que le pasó a cada uno, ¿no? Bueno, y este sacerdote entonces va a desalojar a este último habitante, ¿no? Lo que comienza como una misión simple se transforma en un encuentro entre estas dos personas, ¿no? Que no hablan el mismo idioma y, bueno, y están, este hombre que vive en esta isla está en muchísima soledad, así que bueno, no voy a contar más qué pasa, ¿no? Lo hermoso del libro es la narración. Es una narración muy atmosférica, muy descriptiva, pero de una manera muy poética. Eh, los paisajes, el clima, eh, el cielo, los animales, todo está descrito de una manera bellísima, eh, con mucha poesía. Digamos que 3/4 de la historia me parecía bellísima la historia. Pero el problema fue que la novela tiene, bueno, no tiene para mí un buen desenlace, un buen final, ¿no? Porque el personaje principal pertenece a una institución religiosa muy rígida y,
eh, ¿cómo lo puedo decir sin hacer spoilers? No se lo que sucede al final no presenta ningún dilema moral, ningún conflicto interno entre esta persona. Bueno, el isleño por ahí no, pero esta persona. No sé, y hay un tercer personaje que no voy a contar porque es tan cortita la historia que bueno, que la reacción de este tercer personaje frente al desenlace eh, a mí me resultó absolutamente moderna, idealizada, qué sé yo, sin desarrollo suficiente, ¿no? Como para resultar creíble. Por ahí si hubiera extendido un poco más, ¿no? Pero bueno, todo se resuelve demasiado rápido, eh, casi como en una película clásica de Hollywood, de esas de blanco y negro, en la que, bueno, hay ciertos conflictos, pero al final sale todo bien, digamos, ¿no? Y entonces no es muy creíble. Pero considero, como les dije en el otro video que hice de novelas cortas, considero que es una novela linda para leer, a pesar del final, y sobre todo me parece a mí para charlar con otra persona sobre el libro, ¿no? Para el club de lectura o para lecturas conjuntas, me parece que da para, bueno, para esto, ¿no? Para debatir un poco. Sigamos con un libro que me compré usado, como la mayoría de los libros, como les cuento siempre, la mayoría de los libros me los compro usados. Y bueno, vi este libro, vi la tapa con esta foto, ¿no? Si conocen los actores, después les voy a contar. Pero bueno, es Un mes en el campo de J.L. Carr. Supuestamente es un clásico moderno, ¿no? Bueno, y acá prometía ser una novela tranquila, reflexiva sobre la sanación, porque bueno, este hombre vuelve de la Primera Guerra Mundial y está destruido, ¿no? Y sobre la vida en el campo, ¿no? Las bondades de vivir en el campo tranquilo. Pero la lectura para mí fue tediosa. El protagonista, porque habla en primera persona, pero divaga constantemente sobre temas irrelevantes para mí, se pierden descripciones innecesariamente largas, de párrafos, párrafos y a veces hojas y hojas, como por ejemplo describe cada objeto de cada habitación de cada casa que visita de la gente que lo invitan, los habitantes del pueblo, ¿no? Todo, las cortinas, los jarrones, los cuadros, las ventanas, páginas y páginas así, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que esto, en vez de ambientar, estos detalles terminan, no sé, agobiando la historia. Bueno, el ritmo es muy lento, que es algo que por ahí no me molestaría, ¿no? Pero, claro, si hubiera algo significativo detrás, ¿no? Lo poco que sucede está tapado por párrafos y párrafos, como les digo, de desvíos, de descripciones, no sé, que no sé qué tienen que ver. De vez en cuando hay alguna idea así interesante, pero está tan diluida dentro de tanta divagación que bueno, simplemente me cansó y lo dejé a la mitad. Así que miraré la película con estos actores que son Kenneth Branagh, Colin Firth y estuve mirando que también está Natasha Richardson, una excelente actriz que lamentablemente murió en un accidente, la esposa de Liam Neeson. Así que me voy a mirar la película. Después les digo. Bueno, mi siguiente lectura fue una relectura, El extraño caso de Benjamin Button, de F. Scott Fitzgerald.
habrán visto la película, como yo primero vi la película y después, bueno, leí este cuento. Bueno, por si no saben de qué se trata, este cuenta la extraña historia de un hombre que nace siendo viejito y va rejuveneciendo con el tiempo, ¿no? Lo cual es una idea muy original. Se supone que está contado en tono de comedia, pero a mí me pareció como que, no sé, simple, como contada para niños. Eso me pasó y sentí como que le quitaba eh, interés, profundidad. No me llamaba mucho la atención. Eh, a pesar de esta originalidad de la idea, ¿no? Y bueno, es corto, para mí es un cuento, ¿no? Me resultó, y está bien, pero nada más. La película sí a mí me encanta esa película. Bueno, eso, me. La siguiente novela es otro libro que fue llevado al cine y es La elegancia del erizo de Muriel Barbery o Barbery, porque es francesa, no sé. Bueno, para mí fue insoportable. Insoportable. Bueno, los personajes principales son una mujer que es portera de un edificio en París de 54 años y una niña de 11 años que vive en el edificio, ¿no? Las dos suenan como si fueran la misma persona, tuvieran la misma edad, ¿no? La nena no es creíble para nada, es insoportable. ¿Y cómo te das cuenta quién es quién? ¿Por qué cambia la letra? ¿No? En cada capítulo que habla cada una, vos te das cuenta porque tiene distinta letra, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Capítulo tras capítulo, vos lees discursos filosóficos, el capítulo entero es un discurso filosófico interminable sobre temas, bueno, para mí aburridos, que, que no tienen nada que ver con nada, no tienen nada que ver con la historia que está contando, solamente están puestos así para mostrar que son dos personas que tienen un elevado coeficiente intelectual, que tienen mucha cultura, y bueno, son lo que cuentan en cada capítulo son distintas maneras de que ellas desprecian a distintos grupos, a los ricos, a los padres, a los, eh, no sé, a los habitantes de un lugar, a los que viven en el edificio, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y no parecen reales estos personajes. A mí no me parecieron reales, me parecieron muy artificiales y muy pedantes, muy pedantes. Lo peor es que la trama tarda 130 páginas en arrancar. Acá puse miren, o sea, todo esto son los capítulos de divague filosófico. Aún así, cuando empiezan a pasar algunas cosas, ¿no? El estilo sigue siendo igual. Entre medio de lo que va pasando, un capítulo o dos de filosofía, de cultura, de arte, de sociología. Bueno, aguanté hasta la página 250 de, creo que son, sí, 364 páginas. Me resultaba insoportable. Y sorprendentemente, la adaptación al cine de este libro me había gustado, que lo vi primero que leer la novela, ¿no? Me pareció muy linda, me pareció simple, emotiva, con personajes que sí transmiten algo humano, ¿no? Eso es lo que me gustó de la película. Así que, bueno, yo te recomiendo que mires la película y evites el libro. Y vamos con otro cuento, en este caso es Hermanas de Claire Keegan. Algunos de ustedes sabrá por mis videos anteriores que a mí me encanta Claire Keegan. Así que bueno, estuve buscando a ver qué más podía encontrar de ella. Encontré este cuento
me desilusionó un poco porque aunque está bien escrito, por supuesto, ¿no? Y refleja el estilo de Claire Keegan, no me pareció nada del otro mundo. La historia gira en torno a la relación entre dos hermanas y las tensiones que hay entre ellas. Eh, pero esperaba algo más impactante, ¿no? Estilo Claire Keegan. Supongo que es que es corta, que por ahí si hubiese sido un poco más larga y hubiese desarrollado un poco más, hubiese sido un poco más interesante, más profunda, más impactante. Bueno, no sé si es por eso o qué, pero pasó sin pena ni gloria. Esta novela, Eleanor Oliphant, está perfectamente, de Gail Honeyman. La encontré usada por 3 euros. Y yo la había visto muy reseñada en los booktubers de habla inglesa, el año pasado más bien, ¿no? Porque bueno, es del 2017, así que todavía, bueno, algunas personas la seguían hablando y gustaba bastante. Por ahí no es un libro que yo hubiese pagado el precio total, ¿no? Pero como la veía a 3 euros, dije, ¿por qué no? Y bueno, me resultó una historia delicada, con humor, con una observación del comportamiento humano que me pareció interesante. Bueno, la historia tiene como protagonista, como ven, a Eleanor, que está terriblemente marcada por el trauma y por una madre horrorosa. Bueno, y el libro nos va llevando por su proceso de salir de la oscuridad en la que está y de aprender a quererse, ¿no? Pero no es melodramático, tiene un tono, eh, mm, bueno, más simple y yo pienso que, bueno, con este libro no esperes una exploración del trauma al estilo Steinbeck, no es una gran obra literaria. Podríamos decir que es más accesible, yo la llamo que es una literatura pop o por ahí comercial, ¿no? Eh, es más contemporánea, ¿no? Pero eh, igual te deja pensando, ¿eh? Y muchas veces sintiéndote reflejada en ella y su proceso. Sobre todo si sos una persona que ha hecho terapia, bueno, que ha tenido algunos conflictos. Y a medida que avanza la historia, y ella va sanando, se va convirtiendo más en una persona real y no tanto un meme. Así que me gustó. Es entretenida, es agradable. La siguiente novela, que también la compré usada, la elegí porque, bueno, yo soy porteña, soy de Buenos Aires y emigré acá a Galicia, ¿no? Y este libro, Volveré a buscarte, de Pilar Cernuda, bueno, cuenta la historia de varios gallegos que emigran a la Argentina en busca de, bueno, de una vida mejor, ¿no? Y enfrentan muchos sacrificios, bueno, cosas bastante difíciles. Hay algunos personajes que emigran a principios del siglo XX, como fue mi abuelo, el papá de mi mamá. Eh, Mi abuela, su mamá, emigró desde Asturias siendo muy chiquita, 4 años a principios del 1900, y mi abuelo con 20 años, ¿no? Y hay otros personajes que emigran en los años 50, más o menos, que serían, digamos, los nietos de estos primeros personajes. Bueno, y paralelamente, la novela te cuenta sobre las mujeres que se quedaban en Galicia, porque iban los hombres
y después iban mandando algo de dinero, supuestamente, y después de unos años, bueno, o hacían ir a la familia o volvían, supuestamente, ese era el plan, volvían a Galicia a invertir ese dinero y tener una vida mejor, ¿no? Y, y te muestra las dificultades que tenían esas mujeres, la soledad. Este es uno de esos libros que arrancan muy bien. Y después, así que se volvió muy largo, se volvió pesado. Es una novela que abunda en explicaciones, en escenas que son innecesarias, que son repetitivas. Por ahí tiene capítulos que sinceramente podrían ser un par de párrafos de otro capítulo y es suficiente, ¿no? Yo la sentí muy estirada. Lo positivo que rescato de este libro es que, bueno, aprendí mucho sobre los inmigrantes gallegos en la Argentina, sobre las mujeres que se quedaban acá en esa pobreza, en esa soledad, pensando que se habían muerto esos hombres, porque nunca escribían cartas, nunca mandaban dinero, no todos, por supuesto, pero hubo muchos, ¿no? Y estos maridos rara vez volvían y muchas veces armaban otra familia allá. Así que me pareció muy interesante la parte histórica y social, que eso sí vale la pena. Lo que pasa es que es muy larga para, bueno, para lo que tiene que contar no es necesaria, ¿no? Son estos libros que empiezan bien y en los pocos capítulos, bueno, hacen agua. La penúltima novela de las que le voy a hablar es el tercer libro de la saga de Los hijos de la tierra de Gina Well, que bueno, yo les conté en el wrap-up de junio sobre el primero y segundo libro y yo estaba muy entusiasmada. Este tercero es Los cazadores de mamut. Bueno, acá continúa, bueno, toda esta aventura prehistórica, pero para mí el libro está casi arruinado, bueno, por ahí soy exagerada, pero porque en la trama se estira innecesariamente los conflictos, los malentendidos que hay entre los dos protagonistas, ¿no? Hasta el punto de volverse repetitivo y frustrante, ¿no? Esta historia, estos conflictos entre los dos personajes principales, la verdad que se podrían haber resuelto con un par de conversaciones, porque no conversan, es, uy, a este le está pasando, me parece que es por esto y por lo otro, y la otra piensa, uy, él no se acerca porque esto y por lo otro, y están así todo el libro, y fíjense, tiene creo que como 700, ¿cuántas? 700, sí, casi 800 páginas. Bueno, si hubieran reducido 300 páginas, ¿no? Y haberse enfocado por ahí en otras cosas, sobre la cultura, sobre los distintos grupos que ellos conocen, sobre la, no sé, bueno, todo eso hubiera sido mucho más interesante. Bueno, y otra de las cosas que me molesta absolutamente, que en el libro, en el segundo también, es la cantidad de escenas porno, porque directamente las relaciones eróticas entre ellos ya son porno, porque la descripción es al milímetro. Es, eh, sí, es el relato al milímetro literal de cada cosita de la relación. O sea, bueno, a mí no me interesa eso. Cuando veía eso, yo pasaba las páginas y llegaba hasta, bueno, hasta que estaban en otra cosa. Pero bueno, no, eso me molestó también. Y viendo que la siguiente novela venía parecido, la empecé, pero bueno, la fui leyendo así un poco. Y dejé la saga, lamentablemente dejé la saga, empezó muy bien y así que yo recomiendo el primer libro nada más, lamentablemente. Bueno, llegamos a la última novela, espero que sigan conmigo todavía. Esta última novela es Levantar ciudades
de Lilian Neumann. Bueno, esta novela gira en torno a la muerte del padre de la protagonista y a la relación rota entre ellos, ¿no? Y cómo la ausencia de este padre afecta a esta mujer a lo largo de su vida, ¿no? Bueno, a pesar de el título interesante, Levantar ciudades, no sé, a mí me interesó, porque además leí lo que decía en la contratapa y absolutamente nada que ver. Bueno, es un libro para mí gris, monótono, deprimente, como circular, siempre está como en lo mismo, volviendo a lo mismo, ¿no? La trama se pierde en una introspección que tiene esta chica constante, que no la lleva a ningún lado, está como muy estancada y es como muy enrulada, como les digo, es todo siempre lo mismo y bueno, me agobió muchísimo y no terminé el último tercio, digamos que leí 2 tercios y no la tengo porque, bueno, la quiero vender. Eh, no me gustó para nada, lamentablemente. Es una autora argentina y esta era ganó un premio o algo así por esta novela, pero bueno, no fue para mí. Así que, bueno, estas son todas las novelas que leí en el mes de julio. Eh, Cuéntenme en comentarios qué novelas les gustaron en julio, qué novelas no les gustaron nada. Eh, si conocen alguna de estas que leí, qué les parece, si opinan como yo o no. Y bueno, suscríbanse para ver qué leo en los próximos videos. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo. Chao.